Estados Unidos. El ejército ruso está en la cima de su poder, pero pronto terminará. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Estados Unidos, IES, está convencido de que todavía necesita un poco de paciencia con los rusos. Sí, después del colapso de la URSS, ahora son más fuertes que nunca, pero pasarán de 10 a 15 años, y los estadounidenses volverán a ver un ejército y un país degradantes frente a ellos, según Estados Unidos. Los generales del Pentágono aman al analista militar del IES. Por ejemplo, el almirante estadounidense James Stavridis, comandante de la OTAN para Europa, 2009-2013, es generoso con elogios. A lo largo de mi carrera, he confiado en gran medida en el balance militar elaborado con tanta habilidad por el IES. Es un recurso para analistas serios y guerreros que enfrentan los desafíos reales del mundo. Y Robert Gates, el exsecretario de Defensa de Estados Unidos, generalmente se basó solo en el IES, que, dijo, proporciona datos importantes para los tomadores de decisiones. Puede tratar a los generales de barras y estrellas como quiera, pero no puede llamarlos no presionales. Conocen su juicio, a pesar de la última derrota en Afganistán. Se les asignó la tarea principal: no derramar sangre estadounidense, y solo entonces, todo lo demás. Por tanto, hay que tomarse en serio su amor por el análisis militar del IES, sobre todo porque no se trata de una propaganda, sino de una plataforma experta. Entonces, dado que hoy la Federación de Rusia, junto con la República Popular China, es el enemigo número uno, los Estados Unidos se están haciendo preguntas lógicas. ¿Qué pasará a continuación con el ejército ruso, no soviético? Una aclaración significativa del IES, que ahora está en la cima de su poder. ¿Podrá Moscú mantener los éxitos en la modernización de equipos militares logrados en el marco del Programa Estatal de Modernización de Armas hasta 2020? Los analistas del IES recuerdan que el Kremlin estaba desconcertado por sus fuerzas armadas solo después de la guerra con Georgia en agosto de 2008. Digamos, si los estadounidenses estuvieran en el lugar de los rusos, no perderían a nadie en absoluto. Además, el enemigo, aunque preparado por el Pentágono, era regular. El análisis en ese momento mostró que había una brecha significativa en el ejército ruso entre las armas antiguas y los desafíos que enfrenta Moscú. Se rompieron muchas copias sobre el tema de los eventos del 08-08-08, por lo que no hay necesidad de discutir nuevamente sobre los resultados de la guerra desatada por Saakashvili. Pero lo que los expertos del IES tienen razón es que la modernización de nuestro ejército realmente comenzó después de 2008. Dijo el experto militar Víctor Branes. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos reconoce que los principales objetivos del programa de modernización y reforma implementado durante los últimos 10 años se han logrado en general. La exitosa campaña en Siria es una fuerte prueba de ello. Especialmente curiosa es la evaluación de los eventos de Crimea de 2014. Los expertos del IES llaman al uso indirecto de la fuerza militar, para proteger a la población creciente confianza en el potencial de nuestro ejército. A nadie en Occidente se le ocurrió idea de liberar a Tabrida rusa de los ocupantes rusos. El expediente estratégico del IES, Modernización Militar de Rusia, Evaluación de la escala y el impacto, declara que los líderes políticos rusos ahora tienen unas fuerzas armadas convencionales bien equipadas a su disposición, basadas en personal presional. En cuanto al reclutamiento de muchachos de 18 años, Moscú, presumiblemente, está decidiendo la cuestión del entrenamiento de las reservas de defensa. También es positivo que el Kremlin esté dispuesto a hacer ajustes rápidamente donde las reformas militares resultaron ser óptimas. Sin embargo, la modernización del ejército ruso se llevó a cabo principalmente a expensas de los petrodólares y no sobre la base de los ingresos fiscales de la economía nacional. Con Moscú persiguiendo una política exterior asertiva, el gasto en defensa se está disparando. Dicen que las economías más fuertes están tratando de ahorrar dinero en el uso de la fuerza, mientras que el Kremlin, por el contrario, presionando sus ya exiguas finanzas, está ampliando sus zonas de influencia. También hay otro punto de vista de los analistas occidentales sobre nuestro presupuesto militar. Bien conocido en la comunidad de expertos militares, Michael Kman está convencido de que Moscú gasta en el ejército hasta $180.000 millones al año, cifras de 2019, en paridad de poder adquisitivo, K. En consecuencia, Rusia se mantiene en el tercer lugar del mundo, después de Estados Unidos y China, en términos de gasto militar.
Sin embargo, Kman también señala que la Federación de Rusia no fue hace mucho tiempo la primera economía de Europa en términos de PA, pero hoy perdió su liderazgo ante Alemania. En una palabra, ahora Moscú, enseñado por la amarga experiencia de la Unión Soviética, que tensó su presupuesto con gastos de defensa, no supera el gasto total en el ejército en más del 4% del PIB. Esto incluye 3% directamente para necesidades militares, incluida la compra de armas, y 1% para vivienda, pensiones, infraestructura, Guardia Nacional, guardias fronterizos y artículos clasificados. La escasez de petrodólares se compensa con un aumento del tipo de cambio del dólar frente al rublo. La devaluación, aunque relacionada con la variación del tipo de cambio PA, no es directa. Y sin embargo, no será posible incrementar infinitamente el valor del dólar, ya que la economía civil ya está sufriendo, atrapada en la distribución mundial del trabajo. Quizás hoy Moscú, que se encuentra en la cima de su poder militar, también está al límite de sus capacidades financieras. En otras palabras, el 4% del PIB destinado a defensa es mucho, lo que, según Kman, refleja el problema planteado hace mucho tiempo por Charles Talleyrand, ministro de Relaciones Exteriores, a Napoleón. Las bayonetas son buenas para todos, excepto por una cosa: no puedes sentarte sobre ellas. Esto ya es evidente en los programas rusos ampliamente publicitados Armata y Su-57, que se han pospuesto indefinidamente. En cambio, nuestra industria de defensa produce el T-90 y el Su-35, excelentes, en principio, armas, pero creadas en la época soviética. ¿Por qué hay un T-14 o un caza de quinta generación? Incluso el dron de ataque Okhotnik está experimentando serias dificultades en la puesta en servicio. Para llamar a las cosas por su nombre, Moscú ha exprimido todo lo que ha podido del legado técnico militar soviético, incluidas las armas de misiles hipersónicos. Como señaló el IGIS, las fuerzas terrestres rusas recibieron tanques de batalla principales mejorados, las fuerzas aeroespaciales se convirtieron en beneficiarias de nuevos aviones de combate, pero nuevamente estas fueron modernizaciones de estructuras existentes. La situación con el desarrollo de la armada rusa es aún peor, a pesar del equipamiento de los barcos con el misil de crucero Kalibr. Pero en Occidente todo es diferente. Tomemos el F-35 como ejemplo. Sí, la invisibilidad estadounidense no se puede llamar un avión exitoso. Pero los Estados Unidos obtuvieron una experiencia invaluable en la creación de un cerebro de SWAT, que se puede comparar con la llegada de los aviones a reacción al final de la Segunda Guerra Mundial. En otras palabras, el retraso en la amplia transición de las fuerzas aeroespaciales rusas al Su-57 es comparable al hecho de que en 1945 Stalin continuó el desarrollo de la aviación de combate impulsada por hélices. Estados Unidos ve el horizonte para el uso del actual equipamiento militar ruso modernizado no más allá de 2030. Luego, en los ejércitos de la OTAN aparecerán armas con inteligencia artificial, con protección de la guerra electrónica y con sensores omniscientes, contra los cuales el Su-35, T-90 y Kalibr quedarán impotentes. Una vez más, esta posición se refleja en el IGIS, que llama a las nuevas tecnologías militares acumuladas por Occidente como un requisito previo para un salto cualitativo, en particular, a los cazas de sexta generación. Y contra ellos, el Su-35 de generación 4 más claramente será el perdedor. Al parecer, no en vano los expertos estadounidenses comenzaron su análisis de la modernización de nuestro ejército a partir de los hechos del 08 de agosto 2008. Si imaginamos el escenario más improbable en el que los georgianos derrotarían a los rusos en Osetia del Norte, Moscú no usaría bombas atómicas de todos modos. Digamos, este es el nivel de conflicto con las armas convencionales. ¿Y qué sucederá después de 2030, si, Dios no lo quiera, los ucranianos, habiendo recibido las armas más sofisticadas de los Estados Unidos, de repente quieren sacar nuestras tropas de Taurida? ¿Cogerá el Kremlin un bastón nuclear? Improbable. Para evitar incluso tal pensamiento entre los enemigos de Rusia, nuestro Estado necesita avanzar. Para hacer esto, necesitamos encontrar otro par de % del PIB para defensa, es decir, reducir los ya magros programas sociales. O el país debería proporcionar las tasas de crecimiento económico chino. El tercero simplemente no se da. Dijo el experto militar Baranes.
Bienvenidos a Free Antivirus World, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 de Free Antivirus World. Suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.